Hoy quiero compartirles un mensaje. Mi esposa no me dejó traer una pistola si no le hubiera dicho abrazos, no balazos. Pero he puesto este mensaje, algo que significa inteligencia es, o alguien que juega ajedrez es una persona inteligente. Es inteligencia, no violencia. Inteligencia, no violencia. Y vamos a ver, por favor, la presentación del día de hoy. Fíjese, hermano, que quiero que siga conmigo este pasaje. Y yo quiero dar la bienvenida, porque no hemos dado la bienvenida. Los hermanos están conectados de la Fe Centro y a los que están allá también en Lerdo. Vamos a darles un aplauso a los hermanos que están viendo desde allá. Los saludamos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a basarnos en Romanos capítulo 12, versículo 18. Y quiero que usted, como buen cristiano, usted abra su boca y declare conmigo esta palabra, que dice: si es posible y en cuando dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Aquí no te condiciona si tú quieres o si de alguna manera te nace. Dice, si te es posible y si depende de ti, tienes que vivir en paz. Vivir en paz, no morir en paz, vivir en paz, pero con algunos no, con todos. Y este es algo imperativo que Romanos nos dice. ¿Sabes qué? Es que tú eres diferente, es que tú eres único e irrepetible, pero tienes que aprender a vivir en paz. ¿Qué le pasa al humano? En 1914, Primera Guerra Mundial. En 1948, Segunda Guerra Mundial. La guerra es el permiso que se da el humano para matarse a sí mismo. Tal parece que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay una gran diferencia entre guerras. En el Antiguo Testamento era Jehová es varón de guerra, su nombre de guerra es Jehová, y jinete y caballo, y lo tiró y mató y guerró, y cuántos murió. Pero el Nuevo Testamento, a través de Jesús, que nos amó, dijo: un nuevo mandamiento los doy, que os améis los unos a los otros, no que os arméis los unos a los otros. Hermano, y los pueblos han entendido mal. Ama a tu enemigo, no rompe las narices a tu enemigo. Y cuando concebimos a Dios como un Dios guerrero es muy hermoso, pero Jesús nos vino a enseñar, que Jesús nos dio una reflexión sobre Dios lleno de amor. Y eso lo vamos a ver hoy a través de esta palabra, la que sigue, por favor. Hay una palabra que se escribe así tan fácil, que se llama shalom. Es la manera en hebreo de que se saludan los judíos. Pero cuando ellos se saludan, no solamente dicen hola, saludos, paz, sino están diciendo en el vocablo original, dicen que tú estés entero, que tú seas pleno, que tú seas completo. De tal manera que no nada más es que tengas paz. Hay una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento que se llama shalom, y hay una palabra que se llama irene en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento, que es paz interior. Shalom es ausencia de guerra, plenitud y equilibrio. Irene es plenitud interior, no importando las circunstancias. Y hoy, a través de esta palabra, los judíos nos enseñaron cuando se saludan, cuando hablan. De hecho, Jerusalén se llama ciudad de paz. Jerusalén viene de ese término de shalom, ciudad de paz. Igual, vemos que, la que sigue, por favor, algunas frases que hemos visto acerca de esto que es paz. No hay camino hacia la paz es el camino, de acuerdo a Mahatma Gandhi. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, debes trabajar con él, de acuerdo a Nelson Mandela. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella, Eleanor Roosevelt. El respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez. Y cuando hablamos de estas personas que fueron importantes y que pasaron por un proceso, entendemos que el mundo está necesitado de paz. La que sigue, por favor. La definición de paz en el concepto bíblico es shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual pleno, en plenitud. Shalom abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real. No la paz que concibe como un hombre como un estado feliz. Aparece casi 300 veces en la Biblia y ocupa un lugar central en la promesa restauradora que Dios hizo al hombre.
Dios a través de Jesús nos restaura una paz auténtica. Y cuando nosotros tomamos un concepto de lo que es la paz, la que sigue, podemos entender que la paz es ausencia de guerra para algunos, o que yo esté tranquilo, esté calmado y la paz interior, muy bien, y uno cree que es esa la paz. No, esta figura perfectamente habla de lo que es Irene, que es la paz en el Nuevo Testamento. Tienes que tener paz en medio de las circunstancias. ¿Ve usted ese pajarito con ojos pispireros? ¿Usted le ve cara de preocupación? ¿Usted le ve cara como que va a haber guerra y no va a pasar nada? No, lo ve lleno de lluvia. Mire, está en su paraguas de hoja, tranquilo en medio de un tormentón. Esa es la expresión máxima de la paz. No importa lo que te rodea, lo importante es quién está contigo. Habrá guerras y rumores de guerras, habrá situaciones, pero mi paz viene del Señor. Hermano, uno a veces se asusta con todo esto. No se preocupe. Ya pasó la primera, ya pasó hasta puede pasar la tercera. Pero escuche, el reloj bíblico no cambia. Si usted lee la Biblia, y para los avispados y los intrépidos, Ezequiel capítulo 36 nos enseña 37 y 38 el reloj de las profecías. Ezequiel 36 dijo que en un día iban a ser una nación, y ahí está, en 1948 nace Israel en un día. Ezequiel 37 nos enseña que muchos judíos iban a regresar a Jerusalén. Es lo que está pasando actualmente. Muchos judíos están regresando a Jerusalén. Hay una migración increíble de estas personas que van y quieren vivir en Jerusalén. Pero el capítulo 38 y 39 nos enseña acerca de una batalla que es Gog y Magog. Gog lleva su ejército y quiere conquistar a Israel. Lo interesante es que dice que viene del norte, y si usted traza una línea recta hacia el norte de Israel, usted va a encontrar que el país que corresponde es Rusia. No tenga problemas si Rusia está Ucrania, todavía no se cumple el reloj biológico o profético de Dios, pero cuando esté peleando con Jerusalén, prepárese porque nos vamos. Yo no me quedo, me voy con él, amén. A uno le tienen miedo a Apocalipsis. Es que, hermano, ¿qué tal si llega el Señor y me agarra desprevenido? No se preocupe, hermano, es que Apocalipsis me da como terror, las bestias, los cuernos, los ojos. No se preocupe. Apocalipsis es un libro hermoso y dice: bienaventurados los que en este libro. ¿Sabe por qué felices? Porque acaba con una declaración. De todas, en conjunto, Apocalipsis te dice: no te preocupes, al último el vencedor es Jesucristo. No tengas problemas, al que venciere heredará todas estas cosas, dice el Señor. Pero yo sé que a veces nos da intranquilidad en nuestra vida. Yo hoy quiero aplicar la palabra de Dios en un caso muy particular en medio del conflicto, en medio de las circunstancias. Hermano, a veces nosotros no sabemos cómo accionar ante un conflicto. Vemos que lo primero que sale de nosotros a lo mejor es esa rabia que tenemos, y más vale dar que recibir. Y a veces se nos sube el chamuco, pero no se nos sube, sino se nos sale, dicen otros, ¿no? O sea, de pronto entra ese hombre carnal y empiezas a decir cosas que no quieres y reaccionas como no quieres. No, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las palabrotas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y no importa la suegra difícil, el nuero complicado o la nuera complicada, el yerno difícil, el cuñado, la hermana, el primo, el papá. Escucha, Dios conoce a esas personas. Tú tienes que conservar tu paz. Y hoy vamos a aprender en un pasaje, la que sigue por favor, que este cromo nos enseña la historia en la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo 25. Apréndase, primer libro de Samuel, capítulo 25. Y en este cromo nos enseña la historia de un rey llamado David, que usted conoce, y una super mega archirreque contra mujer llamada Abigail. Y esa historia es muy interesante. Inteligencia en vez de violencia. Y quiero que me acompañe, por favor, la que sigue, adelante, la que sigue, por favor, mi hijo, si es tan amable, para que entendamos qué significa Abigail. Significa en su nombre hebreo: mi padre es alegría.
¿Qué significa Nabal, que es esposo de Abigail? Significa insensato. ¿Y qué significa David? David, que son los personajes incluidos, significa amado. Ahora quiero que vayan conmigo, mis hermanos me van a ayudar a poner primer libro de Samuel. No diga primera de Samuel, no es carta, es libro. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Mire, quiero que me acompañe. No traía mis lentes la vez pasada, estaba así como que muy apenas, y gracias a Dios que se hicieron los lentes y ya puedo leer. Lea conmigo el contexto. Número 1 es que David acababa de estar con Saúl. Saúl lo había correteado por muchos años. Dios le prometió a David que iba a ser rey y todavía no, aunque ya lo habían ungido, no era rey. Y ese Saúl lo quería matar, y en un momento se encontraron en una cueva y ahí estuvo a punto de matarlo, pero le perdonó la vida. Hicieron un diálogo, luego ya cada uno se separó y a partir de ahí ya no lo iba a perseguir. Este es el contexto anterior a este capítulo. Eso es Samuel 24. Samuel 25 nos enseña que de pronto hay alguien que tenía a David como mentor, que era Samuel, y en ese momento se muere Samuel. Sí, el Samuel que lo había ungido. Y todo Israel se reunió para su funeral. Verso que sigue. Luego David baja a un desierto, y estando en el desierto, aquí nos da un contexto de la historia. Había un hombre rico, no sé si era de Monterrey o de Sinaloa, pero dice, había un hombre rico de Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. Oiga, era billullo el que tenía, era mucha, se consideraba rico aquel que tenía muchas cabezas. Y este hombre ¿sabe para qué las trasquilaba? Para tener más lana. De ahí viene la palabra lana, saca la lana, pues de ahí vienen de las ovejas, hermano. Precisamente, la que sigue. Dice el verso, este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ahí viene la historia, Nabal y Abigail. ¿Quién era Abigail? Una mujer sensata y hermosa. A ver, levanten la mano las mujeres sensatas y hermosas. Créalo. Yo soy de no, esto es. Las que no, pues ni modo, insensatas y feas, ¿no? Pero las que sí, levanten la mano. Muy bien. Pues ahí exactamente estaba Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Qué combinación, hermano. Pero Nabal, el esposo, era descendiente de Caleb. Era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Grosero y tacaño, hermano. La que sigue, por favor, versículo 4. Cuando David se enteró que Nabal esquilaba sus ovejas, o sea que había abundancia, versículo siguiente, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Fíjese lo que le dice, enviando sus hombres David a Nabal: paz y prosperidad para ti. Lo primero que le dicen es Shalom Aleichem. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Qué bendición, pero era una manera amable de ser con ese hombre. Y mire cómo contesta ese hombre. De pronto el versículo 7 dice, me dicen que es el tiempo de esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca le hicimos daño y nunca se le robó nada. Nunca les hicimos daño. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que David le manda a decir a Nabal, ¿podría ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Diciéndole, somos cuates, cuadernos. Vamos a ser amigos. Te estoy pidiendo en buena forma. Tú tienes mucho, por favor, compárteme. Yo te he tratado bien y tú no, pues te pido algo. ¿Qué sucedió? Ahora, primero es la solicitud de David, punto número 1. Punto número 2, se empieza un conflicto. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Y Nabal responde, ¿quién es este tipo David? Como, what happened? Who is? ¿Quién es David? Como si no supiera, si todos conocían a David. Desde que mató a Goliat y otras cosas. Y pues, ¿quién es ese David?
Les dice Nabal con desdén: ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. O sea, como diciendo, eres un siervo escapatorio. O sea, esto, hermano, era una manera de decirle: fuchicaca, no te quiero. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? Y fíjese, verso siguiente: debo tomar mi pan, mi agua y la carne que desaté para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. Ay, ¿cómo que quién sabe dónde? Si sabían que venía de parte de David. Qué difícil este hombre. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. ¡Wow! Empieza el conflicto. David le dice: compárteme de lo que tienes. Y este hombre dice: ¿tú quién eres? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Quién es? Y vean usted la respuesta. Tomen sus espadas, dijo David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. ¡Wow! Se armó el enojo. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. El siervo va y le cuenta a Abigail lo que había pasado, mientras David estaba muy enojado. Era una afrenta lo que había pasado. Y dijo: es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. No sé si hay un gordito que es igual que este. No hay nadie. De pronto le dicen y no hace caso, hermano. Así era Nabal. Además de mezquino, era un hombre que no le hacía caso a nadie. Y ella escucha lo que este siervo le dice. Se armó algo importante. Ofendieron a David. Y ¿sabe qué? David viene y seguramente va a traer situaciones difíciles y consecuencias. La pregunta es: ¿qué hizo esa mujer bella e inteligente? ¿Violencia o inteligencia? ¿Cómo reaccionó? Ve usted. No dijo: a mí qué me importa que se lo echen, al fin es que es muy malo, al fin me trata mal, es un tipo, un tupejo que no puedo con él, qué bueno, Dios ya contestó mis oraciones. No dijo nada. Dice aquí: sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, hermano. Échese esta 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas como cabrito y preparadas 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. En aquel tiempo no había Leti, se tenían que hacer, hermano, se tenían que hacer. Los tomó tal vez de sus graneros, de algunas cosas, y se los llevó. Fíjese todo lo que llevó. Y lo cargó todo en unos burros, porque quien tenía dinero tenía burros, eran los carros de ese momento. La que sigue: y le dijo a sus siervos: vayan delante y dentro de poco les seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo, porque si le dice lo que estaba haciendo su esposo Nabal, seguramente le había dicho: no vayas. Pero esta mujer tuvo una iniciativa, un sentido común, y fue al encuentro de David. ¿Cómo reacciona ella? Es lo importante que vamos a ver. Así que montada en un burro, Abigail, sí, hermana, las mujeres también montan en burro, eso, y aunque tengan dinero y sean ricas, así es, hermana. No tenga problemas si su esposo la invita en bicicleta, súbase, hermana. Yo conocí a mi esposa Suri y yo dije, yo traía como una bicicleta de lechero, y dije: quien se suba en esta bicicleta de lechero se va a subir a cualquier carro conmigo.
Y un día la hermana Suri viene bien guapa porque iba a otra iglesia. Y le dije, te llevo, yo le había dicho a sus hermanas que las conocí también, oye, te llevo en un ray, en mi bicicleta. Y ellos dijeron, no, no, decían sus hermanas, no, ¿cómo crees? Me voy a ver muy ridícula ahí. Y la hermana Suri dijo, sí. Dije, mira, te voy a repetir la cuestión. Yo te voy a llevar en una bicicleta lechero y tú vas a ir atrás. Sí, de tacones, perifollada y perfumada. Dije, pues gloria a Dios y que me la llevo, hermano, de lechero. Dije, si esta se sube aquí, se va a subir a todas partes, hermano. Y se casó conmigo, hermano. Gloria a Dios, ¿sabe? Esa mujer se subió a un burro, no le importó. No le importó la situación, tenía que hacer algo. Montada en Abigail entraba a un barranco en la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose. Oye, 400 hombres y ella y sus burrillos ahí. Una mujer, 400 hombres, hermano. Vea usted la reacción de Abigail. En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. En el mundo, hermano, las personas pagan mal. El único que paga bien es Dios. Las personas te van a pagar mal. A veces te pagan mal cuando tú les has hecho bien. Eso es normal. Aquí la pregunta es cuál va a ser tu reacción. Y vean lo que hizo David, enfurecido, enojado. La que sigue. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Ese hombre respiraba violencia, respiraba enojo. David venía enchilado, hermano. Y en eso que no había ni siquiera chile toreado o cuaresmeño, pero estaba enojado ese hombre. Y ve usted, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro, se inclinó ante él hasta el suelo. No dijo, hola David, ¿cómo estás? O sea, te vengo a ver. No, lo primero que hizo fue se inclinó en símbolo de humildad, en símbolo de aceptación. Cuando cayó a sus pies, fíjese, y le dijo, lo importante aquí es que le dijo, toda la culpa es mía. ¿Qué? Toda la culpa es mía. Si ella ni sabía, si ella ni estaba. Pero fíjese la actitud de esa mujer. Toda la culpa es mía en este asunto, mi Señor. Ahora que es el mes de las mujeres, yo quiero decir que cómo Dios nos bendijo con mujeres sabias. ¿Sabe? Esta mujer no le importó su estatus, su posición. Ella se humilló y se echó la culpa. No es el gordo tacaño que tengo en casa, ese fue, no, es mi culpa. Es mi culpa. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Le pidió que le escuchara. Por favor, escúcheme. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Vaya que lo conocía porque era la esposa. Por favor, no le hagas caso. Es un necio como significa su nombre. O sea, bien inteligente, así se llama. Tú tranquilo, así es que así es. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. ¡Pum! Ahí se desquitó con el esposo. ¡Pum! Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, no la señora de Nabal, yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Y les enseñó los cabritos, los panes, los higos. Y dice, le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. Pidió perdón la mujer, si ella ni siquiera fue la culpable, si ella ni siquiera le dijo nada a David, que David, que quién era, pero ella se echó la culpa. Ella dijo, perdóneme por favor. Hay una cosa que se llama resarcir. Resarcir es que no le pagó lo que debía, sino le pagó más de lo que debía. Cuando trajo los higos, cuando trajo los panes, cuando todo, resarció la ofensa que había hecho su esposo.
Y fíjese lo que ella dice: el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal para su vida. Mire ahora cómo esta Abigail ve a ese hombre, a David. Le dice: aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, hablando de Saúl, su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios. Segure su bolsa de tesoros, o sea, usted va a estar muy rico, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel. Vea cómo Abigail ve no a un hombre que estaba en rebeldía, ve a un futuro líder, un futuro rey. Y le declara y le profetiza que esta no sea una sombra de su historia. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesario. Le apela a su conciencia. ¿Para qué se mancha la sangre? ¿Para qué se ensucia su espada? Y le dice: y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, como dice el gancito, recuérdeme. Hermano, es increíble cuando yo le pido a usted que vea en su casa bien claro este pasaje. Se va a dar cuenta cómo esa mujer le habló de tal manera a David. Y miren la reacción de David. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mi encuentro. Alabó a Dios por esa mujer. ¿Cuántos hombres alaban a Dios por su mujer? No se oyó, sea honesto, hermano, sea honesto. A ver, con seguridad, usted haga por fe, no se preocupe. ¿Cuántos alaban a Dios por esa mujer? A ver, eso. Muy bien, se oyó mejor. Así David alabó a Dios por esa mujer. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal había quedado con vida. O sea, gracias a que viniste, que te atreviste, que has osado, yo estoy perdonando la vida. Entonces David aceptó su regalo. ¿Y qué le dijo? Vete a casa en paz. Shalom. El enojado, ergúmeno, violento, cuando escuchó las palabras, se calmó. Vuelve a casa, a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. ¿Cuáles son las consecuencias de tratar bien con inteligencia y no violencia un asunto? Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Se creía rey cuando no era rey, hermano. Dice, estaba muy borracho, además vicioso, hermano. Así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta que se le pasó la cruda al amanecer siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Yo no sé si él se murió o le dio el patatús por la cantidad de cosas que le dio a David o porque estaba a punto de morir. Pero mire lo que dice: como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. ¿Sabe qué es la consecuencia de las personas que no obran bien? Dice la Biblia: no te vengues, mía es la venganza. Y sabe lo interesante aquí, que esta mujer, la consecuencia de haber hecho bien las cosas, cuando pasó el tiempo y se muere su esposo y David se entera que ella está sola, ¿qué cree que le dice? Chiquita, inteligente, hermosa, véngase para acá. Y que la toma como su esposa. De ser inteligente y bella pasó a ser princesa o reina, hermano. Esas son las consecuencias de estar claro. Vamos a regresar a la presentación, por favor. Cuando nosotros estamos conscientes, hermano, que vamos a tener conflictos en la vida, que vamos a tener situaciones complicadas, necesitamos estar seguros de que nuestra paz viene del Señor. Podrán pasar muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar seguros
que no importa la tormenta, no importa lo que venga alrededor, necesitamos saber quién somos. La que sigue, por favor, hijo. Mire este contenido que nos habla. Contexto de la historia: Nabal crea un conflicto, el enojo de David contra Nabal, Abigail se entera del conflicto, la recreación ante el conflicto o la reacción ante el conflicto, inteligencia emocional de David en el versículo 19 y 31, porque sabe que Abigail no reaccionó por el Espíritu Santo, porque Dios le dijo, reaccionó porque quiso hacerlo, porque tiene sentido común. Y aquí vamos a ver otra cosa, vea, la que sigue, por favor. Perdón de David, está en el versículo 32. Abigail es alabada, vuelve a casa en paz en el versículo 35. Muerte de Nabal y premio de Abigail por su inteligencia. Cuando vemos un poco el desglose de esta actividad que hizo con respecto a la actitud ante el conflicto, del verso al 19 al 31, encontramos, escucha hermano, Abigail usó el sentido común. Número uno, escucha esto: Dios tiene control de todo, puede tener control de todo, pero hay cosas que no tiene control, porque Dios le dio el sentido común. A ver, le pregunto, ¿Dios le dice cuándo cortarse las uñas? ¿Dios le dice cuándo echarse desodorante? ¿Dios le dice cuándo bañarse? ¿Dios le dice por qué carril ir? No, eso es sentido común. Dios nos dio libre albedrío, tenemos que tener sentido común. Y ese sentido común no viene a través del Espíritu Santo, no viene a través de que Dios viene un ángel y me dice. Sentido común es que yo tengo ese sentido común. Yo no le puedo pedir a Dios que haga lo que a mí me toca hacer. Abigail no fue dirigida por Dios, no vino el Espíritu Santo y le dijo. Abigail tenía sentido común y entendió que si no hacía eso iban a matar a su esposo, gordo, pelón, no importa cómo fuera, codo, malhumorado, era su esposo. Entendió perfectamente y no se hincó y le dijo, Señor, guíame. Tomó iniciativa. A veces, hermano, no necesitamos pedirle a Dios si necesita otra persona de nosotros. Necesitamos actuar. No necesitamos, si viene un ángel y me dice, le doy. No, usted vaya y haga las cosas por sentido común. Y dos, resarció la ofrenda. En vez de darle poquita lana o cosas, le llevó un montón de cosas. No se conformó con llevar pequeñas cosas, llevó abundante cosas. Necesitamos aprender a resarcir cuando hemos ofendido a alguien. Llamó la atención de David, se humilló y se arrodilló hasta el suelo. Se culpó y se responsabilizó de algo que no había cometido. Pidió ser escuchada. La que sigue, reconoció su ofensa. Ni siquiera había sido ella, pero ella reconoció. Ofreció ofrenda de paz. Eso que hizo se llama ofrenda de paz. Pidió perdón a nombre de otro. Lo vio como un hombre de Dios y un futuro rey. Le habló sobre su futuro y apeló su conciencia. Todo esto hizo en esos versículos que usted y yo leímos. La que sigue, le hizo ver las consecuencias de su acto violento y le pidió que la recordara. Fíjese cómo apeló a su conciencia. Si tú usas la violencia, vas a tener una conciencia equivocada. Si tú utilizas balazos en vez de abrazos, ¿no? Aquí la idea es, si utilizas la violencia en vez de inteligencia, hay un problema. Por eso utiliza la inteligencia en vez de la violencia. Y eso es en todos los sentidos. La que sigue, hija, por favor. ¿Cuál fue la recompensa ante la inteligencia? Que de una mujer sabia hicieron una reina, además de reina inteligente. ¿Cuáles son las características de Nabal? La que sigue. Un hombre rico, grosero y mezquino en todo, tan mal genio que nadie puede hablarle, severo, perverso y de mal genio, se murió con un derrame cerebral. ¿Cuáles las características de Abigail? Sensata, que es prudente, hermosa, reina, esposa de David. Mire, todas estas características nos enseñan, además que este mes es el mes de la mujer. Escucha esto, antes la mujer para algunos era un objeto, pero Jesús reivindicó el puesto de las mujeres, por eso las mujeres les servían. Jesús les dio ese valor que tal vez un pueblo no les había dado. Y hoy tenemos que entender que las mujeres son igual que nosotros y parte de nosotros, y a veces nos han salvado el pellejo, hermano. Es cierto, varones, tenemos que aceptar que si no fuera por ellas, tal vez algo hubiera pasado con nosotros, como le pasó en ese momento. Pero la que sigue, por favor. Yo quiero
que vean ese prototipo. Abigail es un tipo de Jesús. Jesús igual, usted estaba pecaminoso, usted ofendió a Dios, usted tenía algo contra Dios, ni siquiera lo pelaba y ni siquiera lo adoraba ni le quería. Pero sabe, Jesús como Abigail vino ante Dios y a través de su sangre se echó la culpa que no era suya. Le pidió que lo escuchara al Señor, se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, Jesús cargó sus pecados y murió en la cruz. Pero también Jesús les enseñó que es el camino al Padre para el perdón. Esa hermosa figura que hoy vemos de Abigail es lo mismo con Jesús, si usted lo ve en esa comparación. La que sigue. La verdad es que Jesús menciona en Juan capítulo 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turba y tengan miedo. El Señor nos enseña, ¿sabes qué? La paz que yo te doy es una paz diferente, no la que te da el mundo. El mundo te puede decir muchas cosas. El mundo te puede decir, tienes paz cuando tienes dinero, tienes paz cuando no te falta nada, tienes paz cuando eres famoso, tienes paz cuando tienes esto, tienes paz cuando tienes aquello. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, esa no es la paz que el mundo, la que yo ofrezco, la que el mundo te da. Mi paz es diferente, porque mi paz es que tú vas a estar bien, no importando todo lo que venga a tu alrededor. La paz que yo te doy es una paz que no puedes comprar, es una paz interior, es un equilibrio de tu vida, porque en tu camino, en tu vida, en tu casa, con tu vecino, en tu trabajo, todos los días libras una batalla y necesitas tener paz interior. Y cuando usted entiende lo que significa ten paz, no importa que el mundo te haga pensar que la palomita, que las Naciones Unidas, ellos podrán decir lo que sea, pero la paz que el mundo da no es la misma que Dios te da. Y Dios te dice, no tengas miedo ni se turbe tu corazón. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque iban a pasar por diferentes trivialidades, por diferentes cosas. Y sabía Dios que iban a perseguirlos. Y les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Vas a oír que vienen guerras, vas a oír que vienen situaciones, vas a oír de muchas cosas, pero no tengan miedo, porque yo les he dado una paz que nadie se las puede dar, pero también nadie se las puede quitar. Salmo 119, 165. Los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Uy, hermano, qué hermosa palabra. Los que aman tu ley viven en completa paz. Viven en completa paz. ¿Por qué? Porque saben que no tropezarán. Escucha, hermano, cuando usted sabe quién es en Dios, no importa las noticias que vienen. Cuando usted sabe qué es lo que usted tiene dentro y quién está en usted, no hay problema cuál noticia sea mala. Usted sabe quién está con usted. Y esto es una seguridad que tenemos que tener, que es la paz que Dios nos da. La que sigue, por favor. Mire lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Yo no confío en el Bitcoin, yo no confío en las empresas, yo no confío en el osito Bimbo, yo no confío en mi equipo, yo no confío en lo que yo pueda hacer, yo confío en su fidelidad, porque su fidelidad me persigue. Amén. Yo puedo estar confiado en Dios porque yo pienso en Él y pongo en Él mi confianza. No importa, me gusta lo que dice ese salmo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Hermano, van a haber situaciones difíciles y esta noticia puede crecer y puede haber otras guerras y puede haber muchas otras noticias. Hoy yo le traigo un mensaje. Dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. No piense en lo que va a hacer mañana, no piense si hay una bomba, no piense si va a haber una situación difícil, piense en que Dios está con usted. Y no importa como ese pajarito, que haya lluvia, que haya viento,
usted está confiado en el Señor. Salmo 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermano, hay gente que no puede dormir porque no tiene paz. Tiene insomnio, tiene situaciones, pesadillas. Pero Dios le dice a través de este salmo: yo puedo acostarme y además dormir, a veces hasta roncar. ¿Sabes qué? Yo me acosté y yo dormí, descansé. ¿Sabes por qué? Porque solo tú, Señor, me hacías no dormir confiado, me hacías vivir confiado. Mi confianza no depende de mi carro. Mi confianza no depende de mi salud. Mi confianza no debe de depender de si tengo dinero o no, de las necesidades. Mi confianza está en que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie desbaradero, ni se dormirá el que guarde. Caerán a mi lado 10,000, a mi diestra 1,000, pero a mí no llegarán. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Y necesitamos aprender a confiar en Él. La gente va a decir: uy, ya viene la guerra, uy, se va a acabar el agua, uy, nos vamos a quedar sin leche. No se preocupe, mi confianza está en el Señor. La que sigue, por favor. ¿Qué es tener paz interior? El valor de la paz interior es incalculable. Cuando gozamos de paz, desaparecerán las preocupaciones y el temor, pues sabemos que con la ayuda del Señor podemos hacer todo lo que se espera y se requiere de nosotros. Podemos enfrentar cada día, cada deber y cada desafío con seguridad y confianza en los resultados. Somos libres para pensar y actuar, y somos libres para ser felices. Amén. Mire lo que dice: la paz interior es la seguridad de que, hermano, no puede usted dominar todas las guerras. Nosotros no hicimos las guerras, no hicimos los conflictos, pero lo que sí puedo hacer es estoy seguro que mi paz interior la puedo tener. La que sigue: nos podrán quitar la paz externa, porque no depende de nosotros, pero nunca la paz interna, porque esa depende de mí. Yo soy el que decido si quiero estar inquieto o quiero tener paz. Y para tener paz, entonces tengo que aceptar que esa paz que Dios me da es la que me da confianza. A veces no le creemos al Señor. A veces le creemos más a la noticia, le creemos más al dolor de muelas, le creemos más a nuestra cartera. Dios dice: cree en mí. La paz que Jesús da no depende de las circunstancias, depende de su amor. La que sigue: el que logremos la armonía interior dependerá de la relación que tengamos con nuestro Salvador y Redentor Jesucristo y de nuestra disposición para seguir su ejemplo, obedeciendo los principios que nos ha dado. ¿Sabe por qué el hombre perece? ¿Por qué el hombre está así? Porque no ha obedecido los principios de Dios. Ama a tu enemigo. ¿Quieres ser grande? Sirve como esclavo. Pero todos queremos más tierra, todos queremos más poder, todos queremos más ganancia, más. Hermano, cuando el Señor dijo que no pusiéramos nuestros ojos en esta tierra, porque somos peregrinos y extranjeros, nuestro reino, nuestro lugar está en el reino de los cielos. Y cuando entendamos eso, vamos a entender que es mejor la inteligencia y no la violencia. La que sigue, por favor. Nosotros, hermano, necesitamos aprender a orar por la paz del mundo, pero también por nuestra paz interior. Hermanos, hay veces que estamos inquietos. Hay veces sabemos que usted tiene, no sé, es que tengo, no sé, es que me da, no sé qué tengo, y va al doctor y el doctor no le dice nada, y va acá y parece que no se sana, y le da una medicina y toma un ajenjo y toma un té de no sé qué, de boldo, y algo pasa, usted no siente paz. Escucha, hermano, usted tiene que entender que la paz que el Señor le da no es la que el mundo le da. Y escuche esto, hermano. Está comprobado que a las personas les pueden encerrar en una cárcel y les pueden quitar la libertad y la paz externa, pero nunca les quitarán la paz interna. Uno de esos hombres se llamó Nelson Mandela. Lo encerraron por más de 40 años en una cárcel. Cuando él salió,
Él pudo ser el presidente de Sudáfrica más popular y ganó el Premio Nobel de la Paz. Porque dijo, podrás encerrar mi cuerpo, pero nunca mi mente. ¿Sabe qué te dice Dios? Podrás hacerme la guerra, pero nunca me podrás la paz, quitar la paz que Dios me da. Hermano, cuando nosotros vemos y aplicamos esa promesa que Dios nos dijo, el Dios que comenzó la buena obra en mí será fiel en completarla. Usted no se va a ir hasta que cumpla el propósito por el cual Dios le ha traído. Pero necesitamos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es guerra, no es violencia. Estamos cayendo en el cinismo de la violencia. Tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que darle sabor a esta tierra. Tal vez hay familia, padres, gente que le has hecho daño, te ha pagado mal por bien, te ha hecho lo que tú no esperabas. Hoy es tiempo del perdón y hoy es tiempo de tener paz, sanidad interior, esa sanidad esa paz que nadie te va a quitar. Solo Dios conoce aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran. Y sabe, me impacta mucho como cristianos, como en el circo romano, cuando les abrían las rejas para ser comidos por los leones, se nota porque hay narraciones donde ellos caminaban con una paz y una seguridad porque sabían a dónde iban, hermano. Hay narración de Juan Hus en la Reforma cuando la Inquisición lo quemó por ser cristiano. Dice la historia que cuando estaba quemado tardó en quemarse y mientras él tenía una paz, hasta se fue cantando, hermano. Cuando decimos que descanse en paz, Rip, es un deseo, pero no puedes descansar en guerra. Se dice vivir en paz y morir en paz. Los que ya se fueron, ya se fueron. No puedes, es que se está revoloteando en su tumba, no es cierto. Es que anda como en el purgatorio. No existe el purgatorio, en la Biblia no está. Ya se fueron. La paz es para los que están vivos. ¿Tú estás vivo? Es para ti. Uno desea, es que yo quiero que mi deudo o la persona que se fue pues esté así en paz. No te preocupes, ese no es problema tuyo. Dios tiene el control en eso. Pero tú pídele a Dios que yo mientras viva, yo tenga paz interior y que yo pueda ser portador de esa paz, portador de esperanza, que la gente me vea y pueda ver en mi rostro esa paz, la paz que el mundo da. Oye, pero ¿qué tienes tú? Y no de paz, 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 eso no, hermano. Usted tiene que reflejar eso que Jesús le pidió a usted, el amor de Dios. Yo quiero terminar que usted y yo nos hagamos un examen. ¿De verdad tenemos esa paz interna en nuestro corazón o seguimos peleando con nosotros? O a veces nos caemos mal como Nadal. O a veces no somos inteligentes ante el conflicto. A veces preferimos violencia antes que inteligencia. Hoy necesitamos entender que la paz que Dios nos da es esa paz que nos bendice. Esa paz que nos da vida, esa paz que nos nutre y nos hace seguir adelante. Escuchan, no importa qué pase, no importa lo que venga, la noticia de mañana yo no la conozco. La noticia contra Putin y contra Ucrania yo no la conozco. No sé si va a haber una tercera guerra mundial. No sé si de pronto va a haber más violencia. Lo que sí sé y creo es que Dios es mi confianza, Dios es mi Señor y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Dios es mi Dios, no hay nada que pueda quitarme la paz que Dios me da.